Y en más información relacionada con la salud, ¿sabía usted que la capital del país cuenta con un programa que impulsa, que promueve y que rescata la práctica de la medicina tradicional y de la herbolaria? Mire, con esta estrategia, la ciudad habilita espacios para que médicos tradicionales atiendan a la población indígena de pueblos originarios y a la población en general, además de brindar apoyos a productores de plantas medicinales. Y para conocer a detalle cómo funciona y cómo se aplica este programa capitalino, saludamos con mucho gusto al biólogo Fortunato Pérez Hernández. Él es director general de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la CEDEREC. Biólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Platíquenos de qué se trata este programa. Es muy importante porque de pronto podríamos creer que en la ciudad pues no se dan este tipo de plantas, sin embargo aquí las tenemos y hay que utilizarlas. Sí, el programa de medicina tradicional y herbolaria está enfocado precisamente al rescate y a la práctica de la medicina tradicional, a la práctica y a la atención de las comunidades indígenas y de pueblos originarios con pertinencia étnica. Es decir, este modelo de casas de medicina tradicional atiende a estas personas, pero no solamente, digamos, en los problemas de salud, sino los problemas más integrales, en un problema emocional, espiritual, y aparte que va de acuerdo a las creencias y a las formas de vida que tienen estas personas, por ejemplo, enfermedades de filiación cultural como es el susto, el empacho, el manejo de las emociones, como es un masaje, como es un acomodo de huesos. Todo este tipo de tratamientos son los que ofrecen estas casas de medicina tradicional, que por el momento tenemos un total de 39 casas de medicina tradicional en 14 de las 16 delegaciones. Cada una de estas casas cuenta con un temazcal, que es una herramienta complementaria a estos tratamientos que se dan en estas casas. Y díganos, biólogo, a través de este programa, ¿se dan apoyos a las personas que realizan la práctica de estos sistemas de medicina y también de herbolaria? ¿Cómo son estos apoyos? ¿En qué consisten y cómo se puede acceder a ellos? Bueno, se puede acceder a través de una convocatoria que ahorita va a abrir en el mes de marzo. Abre la convocatoria, es pública, pero está enfocada precisamente a curanderos y a productores de plantas medicinales. En el tema de curanderos, pues se acercan y se les da un apoyo para habilitar sus espacios de atención, para que puedan obtener, por ejemplo, desde la construcción del temazcal, para que puedan obtener camas de masaje, para que puedan obtener insumos como aceites, como plantas medicinales, como extractos de plantas. En el caso de la herbolaria, pues es para la zona rural, son para habilitar invernaderos, para comprar planta, para comprar insumos, para comprar semillas, para que se obtenga una producción de calidad. Siempre tenemos en cuenta el respeto hacia el medio ambiente, entonces son, digamos, invernaderos con cosecha de agua de lluvia, que sus sistemas de riego funcionan a través de fotoceldas solares. Esto aparte de que ahí en medio pues no hay como que mucha electricidad, digamos, en medio de las chinampas, pues esto funciona muy bien ahí. Vaya, es un programa completo, ¿no? Que abarca todo esta parte. ¿Cómo se accede a los recursos? Ya lo tenemos, pero requisitos, ¿hay algún trámite en especial? ¿Cuál es el proceso que deben seguir? El proceso es consultar la convocatoria, bueno, en este caso la regla de operación. Son requisitos básicos, que es como el CUR, el INE, el comprobante de domicilio. En el caso de los productores, contar con un documento que es muy importante, que es la evaluación de impacto ambiental, que está marcada por SEDEMA. Entonces este requisito sí es básico, que nos los piden, y ingresar estos documentos con su solicitud, y ya de ahí nosotros hacemos un proceso de verificación hacia los proyectos que ingresan, hacia las solicitudes, para precisamente hacer después una evaluación y una dictaminación para su aprobación. Biólogo, y díganos, porque felicitas, me imagino que la convocatoria ha de haber generado ruido, sobre todo en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales de la capital del país. ¿Cuál es la respuesta? ¿De cuál, perdón? La respuesta por parte de las personas a esta convocatoria, sí, pues, y al apoyo en el programa. La respuesta es muy alta, tenemos mucha demanda, tenemos pues alrededor de unas 200 solicitudes, pero pues el apoyo sí, ahorita por el momento nos vemos un poco limitados, está alrededor de 50 apoyos, aunque la demanda sí es demasiada, pero esto nos lleva a que seleccionemos a los mejores proyectos, las mejores solicitudes. No, por supuesto, y que de esta manera puedan trabajar para tener estos apoyos que lleguen a la ciudadanía y también atender todo esto que va de la salud y en los diferentes ámbitos que ya nos mencionamos, ¿no? Sí, aparte, aunado a esto, también tenemos jornadas de medicina tradicional
que con estos curanderos llevamos hacia los predios indígenas, hacia los pueblos originarios, también los llevamos a reclusorios, también los llevamos con población infantil. Pues ellos van y atienden a través de, como si fueran las jornadas de medicina, que también lo manejamos con la Secretaría de Salud, nos acompañamos con ellos y no solamente va el Medibús y todo este equipo que ellos, sino también nosotros vamos con la atención de medicina tradicional. Bueno, con esto rescatamos además el patrimonio intangible de la capital del país y se beneficia a poblaciones indígenas y a la población en general. Sin duda alguna, pues ahí está la convocatoria. ¿Alguna de las redes sociales o alguna dirección a donde puedan, nada más para finalizar, la gente estar atenta y tener más información? La pueden consultar a través de la página de CEDERE y también estamos ubicados en Fray Servando Teresa de Mier 198, en el segundo piso en la Dirección General de Equidad para Pueblos y Comunidades. Muchas gracias, biólogo. A ustedes. Gracias.